When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. ¿Qué nos lleva a explorar esta intrigante pregunta histórica y teológica que ha suscitado curiosidad a lo largo de los siglos? ¿Por qué la mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios? Sumergirnos en esta cuestión implica un recorrido a través de textos antiguos, arraigadas creencias y el contexto sociopolítico de la época. Nos acompañan mientras desentrañamos los hilos de la historia, examinamos las diferencias doctrinales y profundizamos en las perspectivas judías sobre la mesianidad. Entonces, iniciemos nuestro fascinante viaje en busca de respuestas. Primero, monoteísmo estricto. El judaísmo se fundamenta en el monoteísmo, con los judíos creyendo en un solo Dios, omnipotente y trascendente, conocido como el Eterno, Yahvé o Adonai. Esta creencia es central en su fe y se expresa en el Shema, una declaración fundamental que dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. En contraste, el cristianismo, especialmente en su forma trinitaria, sostiene la creencia en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo. La Trinidad implica que Jesús es una de las tres personas divinas y comparte la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo. Para los judíos, la idea de una Trinidad o la divinidad de Jesús contradice directamente su creencia en un Dios absoluto y único. Consideran que cualquier intento de dividir a Dios en múltiples personas o darle una manifestación humana, como Jesús, va en contra de la unidad y la trascendencia divina que creen que posee Dios. Los judíos también sostienen que Dios es inmutable y no cambia. La encarnación de Jesús, donde Dios se hizo hombre según la creencia cristiana, se considera incompatible con la creencia judía en la inmutabilidad de Dios. Desde la perspectiva judía, la enseñanza de que Jesús es el Hijo de Dios y parte de la Trinidad se considera una herejía o una creencia falsa en relación con la naturaleza de Dios. Los judíos no ven a Jesús como un Salvador divino ni como el Mesías prometido. Aunque reconocen que Jesús fue una figura histórica importante en su tiempo, no le atribuyen la divinidad ni le otorgan un papel mesiánico. Para los cristianos, Jesús es visto como el camino a la salvación y la reconciliación con Dios. En cambio, los judíos creen en la salvación a través de la observancia de la ley y la ética, no a través de la fe en Jesús. Segundo, concepto de Mesías. En la tradición judía existe la creencia en la futura llegada de un Mesías, conocido en hebreo como Mashiach o Mesías, quien será un descendiente del rey David. Se espera que este Mesías sea un líder humano que cumplirá diversas profecías mesiánicas, incluyendo la reunificación de la diáspora judía,
la reconstrucción del Templo de Jerusalén y el establecimiento de una era de paz y justicia en la tierra. La llegada del Mesías será el catalizador de la redención de Israel y la restauración del reino de Dios en la tierra, asociándose con la era mesiánica conocida como Olam Ya o mundo venidero. La razón por la cual los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías prometido radica en que él no cumplió con las expectativas mesiánicas tradicionales. Durante su vida, Jesús no logró la reunificación de Israel, la paz universal, ni la reconstrucción del templo. El rechazo de Jesús como el Mesías en el judaísmo también se sustenta en la falta de consenso mesiánico entre las diversas corrientes del judaísmo. En el cristianismo, por otro lado, Jesús es reconocido como el Mesías prometido, pero con una interpretación y papel radicalmente diferentes. Los cristianos creen que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, enviado para redimir a la humanidad a través de su muerte en la cruz y su resurrección. La creencia cristiana en Jesús como el Mesías se fundamenta en las enseñanzas y afirmaciones del Nuevo Testamento, consideradas como el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. A diferencia de los judíos, que esperan la llegada de un Mesías humano en el futuro, los cristianos sostienen que Jesús es el Mesías divino que ya ha venido y cumplido su misión redentora. Para los cristianos, la segunda venida de Cristo se relaciona con su retorno glorioso al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, marcando una diferencia con las expectativas mesiánicas judías. Tercero, origen de Jesús según las creencias judías. María fue una mujer judía común que dio a luz a Jesús. En la perspectiva judía, no hay reconocimiento de intervención divina o concepción virginal en el nacimiento de Jesús, como se relata en el Nuevo Testamento cristiano. Los cristianos sostienen la creencia en la concepción virginal de Jesús, según la cual María concibió por obra del Espíritu Santo sin relaciones sexuales con un hombre, como se describe en el Evangelio de Mateo 1:18-25 y el Evangelio de Lucas 1:26-38 del Nuevo Testamento. Desde la óptica judía, el hecho de que Jesús tuviera una madre humana implica su humanidad, no divinidad. Los judíos mantienen firmemente la creencia en un Dios único y trascendente, y no ven a Jesús como una manifestación divina en la tierra. La encarnación, la idea de que Dios se hizo hombre en Jesús, es esencial en el cristianismo, pero va en contra del principio judío de que Dios es incorpóreo e inmutable. La noción de que Dios pueda adoptar una forma humana se considera incompatible con el concepto judío de divinidad. Aunque los judíos reconocen a Jesús como una figura histórica importante, lo ven como un ser humano extraordinario, un rabino o un profeta, en lugar de una figura divina. Atribuir divinidad a un ser humano desde la perspectiva judía se percibe como una desviación de la estricta unidad y trascendencia de Dios. Cuarto, tradición y escrituras. La base de las creencias judías se encuentra en las escrituras hebreas conocidas como la Biblia hebrea o el Tanaj, compuesto por la Torá, ley, los Neviim, profetas, y los Ketuvim, escritos. Estas escrituras son altamente reverenciadas en el judaísmo y constituyen la base de su teología y tradición religiosa. En el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús ni se hace referencia directa a su divinidad. Las profecías mesiánicas se interpretan por los judíos como eventos futuros, no relacionados con la vida de Jesús, contribuyendo a su negación de su divinidad. Aunque los cristianos interpretan algunos pasajes del Antiguo Testamento como profecías sobre Jesús, los judíos suelen tener una interpretación diferente de estos textos. El concepto de divinidad en el Antiguo Testamento difiere de la creencia cristiana en la Trinidad y la divinidad de Jesús. El Antiguo Testamento
presenta a Dios como un ser supremo, único y trascendente, sin referencias a una pluralidad de personas divinas. La unidad de Dios es un principio fundamental en el judaísmo, como se refleja en el Shema de Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. La creencia en la divinidad de Jesús como parte de la Trinidad se considera incompatible con esta unidad divina. Los judíos sostienen que la revelación de Dios se encuentra en el Tanaj y la tradición oral del Talmud, mientras que los cristianos añaden el Nuevo Testamento como parte de su revelación divina. La ausencia de menciones directas de Jesús en el Antiguo Testamento contribuye a la negación de su divinidad por parte de los judíos. Quinto, interpretación de profecías. Los judíos esperan la llegada de un Mesías, conocido como Masía, que aún no ha llegado. Este Mesías es considerado un líder humano, un descendiente del rey David que cumplirá ciertas profecías mesiánicas tradicionales. Las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, desde la perspectiva judía, apuntan a eventos futuros que aún no se han cumplido. Estas incluyen la reunificación de la diáspora judía, la reconstrucción del Templo de Jerusalén y el establecimiento de una era de paz y justicia en la tierra. Muchas de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento son citadas tanto en el cristianismo como en el judaísmo, pero se interpretan de manera diferente. Por ejemplo, el libro de Isaías contiene pasajes que los cristianos interpretan como referencias a Jesús, como el siervo sufriente en Isaías 53. Sin embargo, los judíos suelen interpretar estos pasajes de manera diferente y no los aplican a Jesús. No reconocen a Jesús como el Mesías prometido porque consideran que no cumplió con las expectativas mesiánicas tradicionales. Durante su vida, Jesús no logró reunificar a Israel, establecer la paz universal ni reconstruir el templo. La identificación de Jesús como el Mesías por parte de los cristianos se basa en su creencia en su papel divino y en el cumplimiento espiritual de las profecías mesiánicas. Los cristianos ven a Jesús como el Mesías que trajo la salvación espiritual y la redención a la humanidad a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Por otro lado, los judíos no creen que la redención venga a través de Jesús, sino mediante la observancia de la ley y la ética. Además, esperan la llegada futura del Mesías para la redención nacional. Además de las diferencias en la interpretación, algunas profecías mesiánicas varían entre el Antiguo y el Nuevo Testamento debido a las tradiciones religiosas y las diferencias teológicas. Sexto, rechazo de la divinidad humana en el judaísmo. En el judaísmo se afirma con firmeza la creencia en un Dios trascendente, es decir, un ser que está más allá del ámbito físico y las limitaciones humanas. Esta idea de trascendencia implica que Dios es inmutable, incorpóreo, y no está sujeto a las restricciones humanas, emociones o debilidades. La creencia en la divinidad de Jesús, donde Dios se encarna en forma humana, va en contra del principio de la trascendencia divina en el judaísmo. Los judíos argumentan que Dios no puede ser limitado ni confinado a una forma humana, ya que esto sería contrario a su naturaleza trascendente e inmutable. Por otro lado, el cristianismo, especialmente en su forma trinitaria, sostiene que Dios se encarnó en Jesús, es decir, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Para los cristianos, Jesús es considerado el Hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad, lo que implica que compartió tanto una naturaleza divina como humana. La discrepancia entre el concepto judío de la trascendencia divina y la creencia cristiana en la encarnación de Dios en Jesús ha sido una fuente importante de separación teológica entre ambas religiones. Mientras que los judíos sostienen que Dios es único y no hay intermediarios divinos entre Él y la humanidad,
Los cristianos creen en una Trinidad en la que Dios se manifiesta en tres personas. El judaísmo, como religión monoteísta estricta, no reconoce intermediarios divinos entre Dios y la humanidad, ni siquiera en la forma de un ser humano como Jesús. Los judíos enfatizan la relación directa entre cada individuo y Dios, sin la necesidad de intermediarios o mediadores divinos. Desde la perspectiva judía, Jesús puede ser reconocido como un líder religioso o un maestro, pero no se le atribuye divinidad ni se le considera una manifestación de Dios. Séptimo, historia de las disputas teológicas. En los primeros siglos de la era cristiana surgieron comunidades cristianas entre judíos y gentiles, generando desacuerdos sobre si Jesús era el Mesías prometido y cómo se relacionaba con Dios. Un hito significativo en la historia de las disputas teológicas entre judíos y cristianos fue el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. En este concilio, líderes cristianos debatieron y definieron la relación entre Jesús y Dios en el contexto de la Trinidad. Los judíos que no participaron en el concilio rechazaron la nueva formulación trinitaria que afirmaba la divinidad de Jesús. La cristología, que aborda la naturaleza y persona de Jesús, se convirtió en el punto focal de las disputas teológicas. Concilios posteriores, como el Concilio de Calcedonia en el año 451 d.C., continuaron definiendo la relación entre las naturalezas divina y humana de Jesús. A medida que los cristianos extendieron su fe a diferentes regiones, surgieron tensiones con las comunidades judías. Las misiones cristianas a menudo intentaban persuadir a los judíos de que Jesús era el Mesías, generando desacuerdos y debates. Líderes judíos y eruditos rabínicos respondieron a las disputas teológicas cristianas formulando argumentos en contra de la divinidad de Jesús y defendiendo las creencias tradicionales judías. En ciertos momentos de la historia, como durante la Inquisición española, los judíos enfrentaron persecuciones y conversiones forzadas al cristianismo. Estas presiones religiosas se centraban a menudo en la cuestión de la divinidad de Jesús. A lo largo de los siglos, las diferencias teológicas entre judíos y cristianos persistieron, siendo un punto de separación religiosa. Las disputas sobre la naturaleza de Jesús y su relación con Dios continúan siendo temas clave de discusión y debate en la actualidad. En tiempos más recientes, ha habido esfuerzos por parte de líderes religiosos y académicos para fomentar el diálogo interreligioso y promover la comprensión mutua entre judíos y cristianos. Estos esfuerzos buscan abordar las diferencias teológicas de manera respetuosa y encontrar áreas de convergencia y colaboración. Octavo, rechazo de la cruz en el cristianismo. En el cristianismo, la crucifixión de Jesús es vista como un acto redentor fundamental, creyendo que Jesús murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad y abrir el camino hacia la reconciliación con Dios. La crucifixión se considera un sacrificio supremo, donde Jesús, como el Cordero de Dios, ofreció su vida para redimir a la humanidad de sus pecados. Desde la perspectiva judía, la crucifixión de Jesús no se interpreta como un acto redentor ni como un sacrificio expiatorio. Los judíos no reconocen a Jesús como un sacrificio redentor porque no creen que los pecados puedan ser redimidos a través de la muerte de una persona. La idea de que alguien pueda morir por los pecados de otros va en contra de la enseñanza judía de que cada individuo es responsable de su propia relación con Dios y de la expiación personal de sus pecados a través del arrepentimiento y la reparación. La cruz carece de cualquier simbolismo redentor en la teología judía, siendo incompatible con las expectativas mesiánicas judías tradicionales. Para los judíos, el Mesías se espera como un líder humano que traerá la paz y la justicia,
pero no a través de la muerte en la cruz. El judaísmo destaca la importancia de la vida en este mundo y la ética en la conducta humana como medios para vivir una vida justa y agradar a Dios. La crucifixión de Jesús no desempeña un papel relevante en estas enseñanzas éticas y teológicas judías. A lo largo de la historia, las tensiones entre judíos y cristianos se han exacerbado a menudo por estas diferencias en la interpretación de la crucifixión. En algunos casos, las persecuciones y los pogromos dirigidos contra comunidades judías se justificaron con la acusación de que los judíos eran responsables de la crucifixión de Jesús, contribuyendo a la hostilidad y la discriminación. Noveno, diferentes interpretaciones de la Escritura. Isaías 7:14. Este pasaje menciona a una virgen que dará a luz un hijo llamado Emmanuel. Mientras los cristianos interpretan esto como una profecía de la concepción virginal de Jesús, los judíos a menudo entienden virgen como joven mujer y no ven la conexión con Jesús. Isaías 53. Este capítulo describe al siervo sufriente que padece por los pecados de otros. Los cristianos ven a Jesús como el cumplimiento de esta profecía, mientras que los judíos tienden a interpretar al pueblo de Israel como el siervo sufriente. Deuteronomio 6:4, Shema. Este pasaje que proclama la unidad de Dios se interpreta de manera diferente. Los judíos enfatizan la unicidad absoluta de Dios, mientras que los cristianos trinitarios ven en este pasaje un indicio de la Trinidad. Levítico 17:11. Este pasaje sostiene que la vida de la carne está en la sangre. Los cristianos relacionan esto con la idea de que Jesús derramó su sangre para la salvación de la humanidad, mientras que los judíos no hacen esta conexión y ven este pasaje en un contexto diferente. Jeremías 30:13-14 habla de un nuevo pacto que Dios hará con su pueblo. Los cristianos interpretan esto como una referencia al nuevo pacto en Cristo, mientras que los judíos pueden verlo en un contexto más general de renovación espiritual. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Salmo 110. Este salmo que declara: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Se interpreta de manera diferente. Los cristianos ven en esto una referencia a Jesús como un sacerdote eterno, mientras que los judíos pueden interpretarlo de manera diferente o en relación con el rey David. Pasajes sobre la promesa de la tierra de Israel. Génesis 12:7, Deuteronomio 33. Pueden interpretarse de manera diferente en el contexto de la relación judía y cristiana con la tierra. Mateo 5:17-20. Pasajes que tratan sobre la ley y su cumplimiento difieren significativamente en interpretación. Los cristianos tienden a ver estos pasajes en el contexto del cumplimiento de la ley en Jesús, mientras que los judíos enfatizan la observancia continua de la ley. Décimo,
respeto por la diversidad religiosa. El judaísmo aprecia la libre elección en asuntos de fe y espiritualidad, alentando a las personas a elegir conscientemente su camino religioso. Los judíos suelen afirmar que la fe y la relación con Dios deben ser decisiones personales, evitando imponerlas a otros. A lo largo de la historia, el judaísmo ha abogado por la tolerancia y el respeto hacia las creencias y prácticas religiosas de otras comunidades. Los judíos han vivido en diversas partes del mundo, interactuando con personas de diferentes religiones, lo que ha promovido una actitud de coexistencia pacífica. La ética judía destaca la importancia de la ética y la justicia en la vida diaria, abogando por el trato justo a todas las personas, independientemente de su religión. Este enfoque ético también impulsa la promoción de la paz, la caridad y la justicia social, muchas veces colaborando con personas de diversas creencias para alcanzar metas comunes. A diferencia de algunas tradiciones religiosas, el judaísmo generalmente no practica el proselitismo activo, es decir, no busca activamente convertir a personas de otras religiones al judaísmo. En cambio, se centra en preservar y transmitir sus enseñanzas y tradiciones a las generaciones judías, respetando la autonomía religiosa de los demás. La participación en el diálogo interreligioso es común entre los judíos, involucrándose en conversaciones constructivas y respetuosas con personas de otras religiones para fomentar la comprensión mutua y abordar temas de interés compartido. La diáspora judía a lo largo de la historia ha llevado a la comunidad judía a vivir en diversas culturas y países, fomentando la adaptabilidad y la coexistencia pacífica con personas de diferentes trasfondos religiosos y culturales. Históricamente, el judaísmo ha rechazado la coerción religiosa y la conversión forzada, defendiendo la idea de que la fe debe ser un acto voluntario y sincero. 11. Historia de persecución durante la Edad Media. Durante la Edad Media en Europa y otras regiones del mundo cristiano, la comunidad judía enfrentó una serie de persecuciones y expulsiones. Estas persecuciones, frecuentemente arraigadas en prejuicios religiosos, se justificaron mediante la acusación de que los judíos eran responsables de la crucifixión de Jesús o de actos hostiles hacia los cristianos. La acusación de deicidio, que sostenía que los judíos eran responsables de la muerte de Dios debido a la crucifixión de Jesús, se empleó durante la Edad Media para respaldar la persecución de la comunidad judía, contribuyendo a la hostilidad y discriminación en diversas comunidades cristianas. A lo largo de la Edad Media tuvieron lugar numerosas expulsiones de comunidades judías en distintos países europeos como Inglaterra, Francia y España. En algunos lugares se obligó a los judíos a residir en guetos, áreas cerradas y segregadas dentro de la ciudad. Durante la Inquisición española, desarrollada en los siglos XV y XVI, los judíos en España se vieron enfrentados a conversiones forzadas al cristianismo o a la expulsión del país. Aquellos que optaron por permanecer como conversos sufrieron persecuciones y enfrentaron sospechas constantes de practicar el judaísmo en secreto. A lo largo de la historia se perpetraron pogromos, ataques violentos y linchamientos contra comunidades judías en Europa y en otras partes del mundo cristiano. Estos pogromos a menudo se basaban en la acusación de que los judíos eran responsables de la muerte de Jesús. Estas persecuciones y opresiones contribuyeron a moldear la identidad judía como una comunidad apartada y, en ocasiones, aislada, que luchaba por preservar sus tradiciones y su fe en un entorno hostil.
A pesar de los esfuerzos posteriores de algunos líderes cristianos por fomentar un mayor entendimiento y reconciliación, las persecuciones históricas dejaron una marca duradera en las relaciones entre judíos y cristianos. En tiempos más recientes, ha habido iniciativas por parte de líderes religiosos y comunidades para impulsar el diálogo interreligioso y la reconciliación, superando las tensiones históricas. 12. Falta de evidencia convincente. Tanto judíos como cristianos sostienen distintas fuentes de evidencia y creencias fundamentales en relación con Jesús. Para los cristianos, la evidencia principal se encuentra en el Nuevo Testamento, que engloba los evangelios y las epístolas que detallan la vida, enseñanzas y acciones de Jesús. En contraste, los judíos no reconocen el Nuevo Testamento como una fuente autoritaria ni aceptan su divinidad. Para ellos, las principales fuentes son las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, las cuales no respaldan las afirmaciones cristianas sobre Jesús. Los judíos argumentan que no existen testimonios contemporáneos independientes fuera del Nuevo Testamento que confirmen las afirmaciones cristianas sobre Jesús. Aunque hay algunas referencias históricas que mencionan a Jesús, como las de los historiadores romanos Tácito y Suetonio, estas no proporcionan una visión detallada de su vida o divinidad, y fueron redactadas décadas después de su fallecimiento. Los judíos señalan que las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento se interpretan de manera diferente en el cristianismo y el judaísmo. Argumentan que las profecías no respaldan la creencia de que Jesús era el Mesías prometido. La crucifixión y la resurrección de Jesús constituyen elementos centrales de la fe cristiana, pero los judíos cuestionan la falta de evidencia histórica y documental independiente que respalde estos eventos. Muchos de los milagros atribuidos a Jesús en los evangelios, como sanar enfermos o resucitar muertos, son vistos con escepticismo por algunos judíos, quienes argumentan que no hay pruebas objetivas y verificables de tales milagros. Los judíos sostienen que su enfoque principal está en la continuidad religiosa y la preservación de las enseñanzas y tradiciones del judaísmo a lo largo de la historia y no ven suficiente evidencia para apartarse de esas creencias. El judaísmo enfatiza la creencia en un Dios único y trascendente, lo que lleva a algunos judíos a considerar que las afirmaciones cristianas sobre la divinidad de Jesús van en contra de este principio fundamental. 13. Diferencias en la liturgia. En el judaísmo, la liturgia se centra en la adoración de un Dios único y trascendente. La oración fundamental judía, el Shema, proclama la unidad de Dios. Las sinagogas son lugares de congregación donde los judíos se reúnen para estudiar las Escrituras, rezar y adorar juntos. En el cristianismo, la liturgia implica la adoración de Dios en la forma de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las iglesias cristianas suelen centrarse en la adoración de Jesús como el Hijo de Dios y Salvador. Además de la adoración al Padre y al Espíritu Santo, los rituales cristianos, como la Eucaristía, desempeñan un papel central en la liturgia cristiana. En el judaísmo, el sábado, conocido como el Shabbat, es el día sagrado judío de descanso y adoración. Los judíos se congregan en la sinagoga los viernes por la noche y los sábados para rezar y estudiar la Torá. En el cristianismo, los cristianos observan el domingo como el día del Señor en conmemoración de la resurrección de Jesús. Las iglesias cristianas celebran la misa o el culto dominical, que a menudo incluye la Eucaristía. En cuanto a las Escrituras, el judaísmo se basa en el Tanaj, que incluye la Torá, los profetas y los escritos.
Estos textos son centrales en la liturgia judía, leyéndose pasajes durante el servicio religioso y estudiándose en profundidad. Además del Antiguo Testamento compartido con el judaísmo, los cristianos consideran el Nuevo Testamento como una parte fundamental de sus escrituras, que incluye los evangelios, las epístolas y otros textos relacionados con Jesús y la enseñanza cristiana. En cuanto a los símbolos y rituales, el judaísmo utiliza la menorá, el candelabro de 7 brazos, y el shofar, un cuerno de carnero. Los rituales incluyen la circuncisión, Brit Milá, y festividades como Pesaj, Pascua, Sukkot, Fiesta de las Cabañas, y Yom Kippur, Día del Perdón. En el cristianismo, los símbolos incluyen la cruz y el pez cristiano, y practican rituales como el bautismo y la Eucaristía, Santa Cena. En términos de liderazgo religioso, el judaísmo tiene rabinos como líderes espirituales, sin una jerarquía centralizada. En el cristianismo, las denominaciones tienen líderes religiosos como sacerdotes, obispos y otros clérigos, con jerarquías y estructuras de liderazgo que pueden variar según la tradición cristiana. 14. Énfasis en la ley y la ética. En el judaísmo se concede una gran importancia a la observancia de la ley religiosa conocida como la Torá. Esta incluye los mandamientos, leyes y enseñanzas divinas que regulan la vida y la ética de los judíos. La creencia judía sostiene que seguir la ley es una forma de honrar a Dios y vivir una vida justa y moral. La ética y la justicia tienen un lugar central en la vida judía, y se considera que la observancia de la ley va más allá de los rituales religiosos, reflejándose en todas las áreas de la vida, incluidas las relaciones humanas y la justicia social. Principios fundamentales del judaísmo incluyen la justicia social, la caridad, sedak, y el respeto por los demás. La vida judía se basa en la comunidad y la tradición, con prácticas religiosas y rituales compartidos, y la comunidad desempeña un papel importante tanto en la vida espiritual como social. La transmisión de la tradición a través de generaciones es una prioridad, y la educación religiosa juega un papel fundamental. En el cristianismo, el énfasis recae en la fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Los cristianos creen que a través de la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz, los pecados de las personas son redimidos, permitiendo una relación reconciliada con Dios. La fe en Jesús es fundamental para la salvación cristiana. Aunque se destaca que la salvación no se obtiene a través de obras o la observancia de la ley, sino por la gracia de Dios y la fe en Jesús como Señor y Salvador, el cristianismo también enfatiza la ética y la moralidad. Los cristianos son exhortados a vivir de acuerdo con los principios enseñados por Jesús, como el amor al prójimo y la moralidad sexual. Las enseñanzas de Jesús, contenidas en los evangelios, son fundamentales en la vida cristiana, y los cristianos buscan seguir los mandamientos y principios éticos que Jesús enseñó durante su ministerio terrenal. 15. Legado histórico. El cristianismo tuvo su origen en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, pero se diferenció significativamente al afirmar que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Esta afirmación generó desacuerdos teológicos fundamentales, ya que los judíos no aceptaron a Jesús en este papel. El Concilio de Nicea fue una reunión crucial donde los líderes cristianos definieron la doctrina de la Trinidad y otras cuestiones teológicas. Estas definiciones teológicas distanciaron aún más al cristianismo de las creencias judías, que hacían hincapié en la unidad y trascendencia de Dios. Ambas religiones interpretan de manera diferente muchas de las mismas escrituras hebreas. Por ejemplo,
Los cristianos ven profecías mesiánicas que apuntan a Jesús, mientras que los judíos no hacen estas interpretaciones. A lo largo de la historia, los judíos enfrentaron persecuciones y opresión en muchas partes del mundo cristiano. A menudo se les culpaba de la crucifixión de Jesús, lo que aumentaba las tensiones religiosas y contribuía a la separación. Los estereotipos y prejuicios sobre los judíos se desarrollaron y se difundieron en ciertas comunidades cristianas, contribuyendo a la discriminación y hostilidad hacia ellos. Con el tiempo, el cristianismo desarrolló sus propias prácticas litúrgicas, festividades y símbolos distintivos que difieren de las tradiciones judías. Esto fortaleció la identidad religiosa separada. El cristianismo también estableció una jerarquía eclesiástica con sacerdotes, obispos, papas y otras figuras de autoridad religiosa, mientras que el judaísmo carece de una jerarquía centralizada. Estas diferencias en la estructura de liderazgo también contribuyeron a la separación. La dispersión de la población judía a lo largo de la historia llevó al contacto con diversas culturas y religiones, influyendo en la adaptabilidad del judaísmo y en la forma en que los judíos interactuaban con otras comunidades religiosas. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops, lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker and then I'll get back to it. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. A pesar de las diferencias históricas y teológicas, en tiempos modernos ha habido esfuerzos significativos de diálogo interreligioso y reconciliación entre judíos y cristianos. Estos esfuerzos buscan superar las tensiones históricas y promover un entendimiento mutuo. 16. Tradición oral judía. La tradición oral judía, que incluye el Talmud, desempeña un papel crucial en la vida religiosa y cultural judía. El Talmud, un conjunto de textos que abarca comentarios, discusiones y leyes judías desarrolladas a lo largo de varios siglos, no reconoce a Jesús como el Mesías, pero es integral para la tradición judía y ejerce una influencia significativa en la interpretación y práctica de la religión judía. Existen dos principales versiones del Talmud. El Talmud de Jerusalén, también conocido como el Talmud Yerushalmi, compilado en la antigua Judea. Jerusalén contiene discusiones y leyes judías basadas en la tradición oral. A pesar de su antigüedad, es la versión más estudiada y citada del Talmud. Por otro lado, el Talmud babilónico, compilado en la antigua Babilonia, se considera la obra más influyente y aborda una amplia gama de temas, incluyendo la ley judía, ética y costumbres. El Talmud desempeña un papel fundamental en la vida judía y en la interpretación de la Torá y otras escrituras hebreas. Sirve como guía extensa para la ley y la ética judías, así como para la interpretación de la halajá, ley judía, en situaciones cotidianas.
aunque aborda diversos temas, incluida la venida del Mesías, no reconoce a Jesús como el Mesías prometido. Las expectativas mesiánicas discutidas en el Talmud difieren en algunos aspectos de las creencias cristianas sobre Jesús. En el Talmud se discuten varias expectativas mesiánicas, pero no se acepta la idea de que Jesús cumplió con esas expectativas. Los judíos esperan la llegada de un Mesías futuro que aún no ha venido. Las diferencias teológicas entre el judaísmo y el cristianismo se reflejan en cómo se aborda el tema del Mesías en el Talmud y en las escrituras judías en general. Mientras los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, los cristianos creen que Él es el cumplimiento de esas profecías mesiánicas. El estudio y la enseñanza del Talmud son partes cruciales de la educación judía en muchas comunidades, donde rabinos y eruditos dedican años al estudio y la interpretación del Talmud, contribuyendo a la rica tradición intelectual del judaísmo. 17. Diferentes conceptos de salvación. En el judaísmo, la salvación guarda una estrecha relación con la observancia de la ley religiosa y la ética. La Torá, que constituye la ley judía, establece mandamientos y principios que los judíos deben seguir para llevar una vida justa y en armonía con Dios. Las buenas acciones y la obediencia a la ley se consideran partes integrales de la vida judía. La justicia, la caridad y la observancia del Shabbat, sábado, son ejemplos de prácticas que los judíos consideran fundamentales para su relación con Dios y la salvación. Además, el judaísmo destaca la importancia del arrepentimiento, teshuvá, y la reconciliación con Dios. En el día del perdón, Yom Kippur, los judíos buscan la expiación de sus pecados mediante el arrepentimiento sincero y la búsqueda del perdón divino. El judaísmo concibe la salvación tanto en términos individuales como colectivos, no solo como la redención personal, sino también como la redención del pueblo judío en su conjunto. En el cristianismo, la salvación se fundamenta principalmente en la fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Los cristianos creen que Jesús murió en la cruz para redimir a la humanidad de sus pecados y que la fe en Él es esencial para la salvación. La gracia divina ocupa un lugar central. Se considera el regalo no merecido de la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús. Dios ofrece la salvación a aquellos que creen en Él y confían en su sacrificio como medio de redención. Los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía, son rituales centrales que se consideran medios de gracia y participación en la obra redentora de Jesús. El bautismo simboliza la nueva vida en Cristo, mientras que la Eucaristía conmemora su sacrificio. Es importante destacar que dentro del cristianismo existen muchas denominaciones y tradiciones, y las creencias sobre cómo se alcanza la salvación pueden variar. Algunas denominaciones enfatizan más la gracia y la fe, mientras que otras pueden poner más énfasis en obras y rituales específicos. 18. Identidad religiosa. En el judaísmo se afirma que cada individuo posee la capacidad y la responsabilidad de mantener una relación directa con Dios, prescindiendo de intermediarios divinos para acceder a Él o buscar redención espiritual. La oración, el estudio de las Escrituras y la observancia de los mandamientos son medios por los cuales los judíos buscan conectarse personalmente con Dios y llevar una vida justa. A diferencia del cristianismo, en el judaísmo no existe una figura central o un intermediario divino como Jesús. Aunque los rabinos y maestros religiosos judíos desempeñan un papel en la enseñanza y el liderazgo espiritual, no se consideran mediadores entre el individuo y Dios. En el judaísmo no se sostiene que la salvación o la redención dependan de aceptar a un mediador divino,
sino más bien de la relación personal con Dios y la obediencia a la ley y la ética. La identidad religiosa judía se cimienta en la comunidad y la tradición. Los judíos forman una comunidad religiosa que comparte una herencia religiosa, cultural e histórica común. La transmisión de la tradición y la educación religiosa son fundamentales para la construcción y preservación de la identidad judía. Los padres judíos transmiten creencias y prácticas religiosas a sus hijos y la comunidad se reúne en sinagogas para estudiar las escrituras y celebrar festividades religiosas. La observancia de la ley y la ética judías es un elemento central en la identidad religiosa judía. Los judíos siguen una serie de mandamientos y leyes que regulan la vida cotidiana y la ética. Los principios éticos, como la justicia, la caridad, Sedak y el respeto por los demás, son esenciales en la construcción de una identidad religiosa judía. Los judíos tienen un fuerte énfasis en la continuidad y la preservación de su identidad religiosa a lo largo de las generaciones, lo que incluye la celebración de festividades como Pesach, Pascua, Sukkot, Fiesta de las Caballas y Hanukkah, que conmemoran eventos históricos y religiosos significativos. 19. Influencia cultural y social. Desde una edad temprana, las personas son socializadas en la religión de sus padres y comunidades. Las creencias y prácticas religiosas se transmiten de generación en generación a través de la familia, la educación religiosa y la participación en actividades religiosas. La influencia cultural y social en la religión a menudo comienza en el hogar, donde los padres y los miembros de la familia desempeñan un papel clave en la formación de las creencias religiosas de un individuo. El entorno geográfico y cultural en el que una persona nace y crece puede tener un impacto significativo en sus creencias religiosas. Las tradiciones religiosas de una región o país a menudo influyen en las creencias de las personas que viven en ese lugar. Las festividades religiosas, los rituales y las costumbres locales son ejemplos de cómo el entorno cultural puede influir en la práctica religiosa y en la identidad religiosa de una persona. Los cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo pueden influir en las creencias religiosas de una persona. Por ejemplo, la secularización, la globalización y la exposición a diferentes culturas y religiones pueden llevar a un individuo a reconsiderar sus creencias religiosas. En sociedades multiculturales, las personas pueden estar expuestas a una variedad de tradiciones religiosas y tener la oportunidad de explorar diferentes enfoques espirituales. La religión también puede desempeñar un papel importante en la identidad social de una persona. La afiliación religiosa puede influir en la elección de amigos, el matrimonio y la participación en comunidades religiosas. Las normas sociales y las expectativas culturales pueden moldear cómo una persona vive su fe y cómo se relaciona con los demás. Las creencias religiosas no son estáticas y pueden evolucionar a lo largo de la vida de una persona. Las experiencias personales, los desafíos intelectuales y las interacciones con personas de diferentes creencias pueden llevar a cambios en la fe y en la identidad religiosa. A pesar de la influencia cultural y social, muchas personas realizan una reflexión personal profunda sobre sus creencias religiosas y su identidad espiritual. Pueden cuestionar, explorar y buscar respuestas que resuenen con sus experiencias y valores personales. 20. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that
with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Deck your home with Blinds.com. Blinds.com. DIY or let us install. Free design consultation. Free. Plus free samples and free shipping. Free. Head to Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Diversidad en el judaísmo. La diversidad en el judaísmo constituye un aspecto fundamental de esta religión, siendo esencial reconocer que existen diversos puntos de vista dentro de la comunidad judía. Esta diversidad abarca aspectos teológicos, culturales, rituales y prácticos. Judaísmo ortodoxo. Esta corriente mantiene una adhesión estricta a la tradición y la ley judía. Los judíos ortodoxos observan rituales y prácticas religiosas tradicionales y tienden a vivir en comunidades cerradas que siguen un conjunto de normas rigurosas. Judaísmo conservador. Los judíos conservadores buscan equilibrar la tradición con la adaptación a la vida moderna. Mantienen la observancia de la ley judía, pero también permiten ciertas adaptaciones en respuesta a los cambios sociales y culturales. Judaísmo reformista o progresista. Esta corriente se caracteriza por una adaptación más liberal y progresista de la religión judía. Los judíos reformistas tienden a cuestionar o reinterpretar ciertas leyes y prácticas tradicionales, enfatizando la igualdad de género y la participación activa en la vida religiosa. Judaísmo reconstruccionista. Se enfoca en la evolución de la religión judía como una expresión cultural y espiritual en constante cambio. Promueve la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones religiosas y culturales. Judaísmo humanista. Esta corriente se centra en los aspectos éticos y culturales del judaísmo y no enfatiza la creencia en un Dios personal. Los judíos humanistas valoran la herencia cultural judía y buscan expresar su identidad judía de una manera secular. Dentro de cada corriente del judaísmo existen diferencias individuales en las creencias y las interpretaciones de la religión. Algunos judíos pueden ser más tradicionalistas, mientras que otros pueden ser más liberales en sus creencias y prácticas. Las creencias sobre temas como la interpretación de las escrituras, la observancia de las leyes religiosas, la relación con Dios y la interpretación de las profecías mesiánicas pueden variar considerablemente entre los individuos y las comunidades judías. La diversidad en el judaísmo también se refleja en la herencia cultural y étnica de los judíos, que se encuentran en diferentes partes del mundo y han desarrollado tradiciones y costumbres únicas basadas en su historia y geografía. Los judíos ashkenazí, sefardíes, mizrahi y otros grupos étnicos judíos tienen sus propias tradiciones culinarias, lingüísticas y culturales que enriquecen la diversidad judía. A pesar de las diferencias, la comunidad judía valora el diálogo interno y el respeto por las diversas perspectivas. Las organizaciones judías a menudo fomentan la inclusión y la unidad en medio de la diversidad. A pesar de las diferencias internas, los judíos a menudo se unen para enfrentar desafíos comunes, como la preservación de la identidad judía, la lucha contra el antisemitismo y la promoción de los valores judíos en la sociedad. Así, llegamos al final de este estudio. Si te gustó este video y encontraste información valiosa, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Además,
Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para no perderte futuros contenidos interesantes como este. Tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos, así que déjalos en la sección de comentarios abajo. Dios le bendiga.